Muy buenos días, esta es la clase número 3. Vamos a ver lo que son sistemas de condensadores en serie y paralelo. Esta es la clase que no se pudo grabar por el hecho de que el Wi-Fi estaba muy lento. Entonces vamos a empezar. Dice, dado el sistema de condensadores se pide hallar en todos los puntos capacidad equivalente y la carga y diferencia de potencial en cada condensador, así como la energía del sistema. Nosotros lo que tenemos acá en este circuito, tenemos varias conexiones y en cada conexión nosotros vamos a encontrar los nodos, que eran los nodos, como les dije en la anterior clase, eran donde se unen 3 o más cables. Entonces empezamos a analizar de adentro hacia afuera. Aquí está el primer nodo, en realidad es donde está la diferencia de potencial, así que no afecta mucho. Luego sigue y aquí tenemos nodos, ¿sí? Porque se unen 3 o más cables, es decir, se está bifurcando. Luego seguimos el recorrido y aquí encontramos otros 2 nodos. Aquí igualmente hay nodos y en esta parte igual. Entonces, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3 y por último 4 tipos de asociaciones que vamos a empezar a desarrollar. Que vamos a empezar a desarrollar de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos acá una pequeña asociación entre estos 2 nodos. Nos fijamos, ¿será en serie o paralelo? Como podemos ver, esto es un paralelo, que si nosotros lo tomamos y lo compactamos, se va a convertir en una asociación en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparla. A esto lo vamos a llamar capacitor A. Luego seguimos más adelante y vemos que entre este nodo y este nodo tenemos otra asociación, igualmente en paralelo. Como pueden ver, uno está frente al otro, entonces son paralelos. Lo asociamos. Y este vamos a llamar capacitor B. Seguimos con nuestro análisis. Nosotros tenemos entre este nodo y este nodo otra asociación. ¿De qué forma? Paralelo. Y vamos a llamar capacitor C. Y por último, otro grupo que podemos trabajar son estos dos de acá. Como vemos, el cable no tiene ninguna bifurcación y sigue en línea. Entonces, ¿qué tendríamos? Una asociación en serie. Y este vamos a llamar capacitor D. Hasta ahí lo tenemos todo bien. Y lo que vamos a hacer es pasar a limpio en el nuevo circuito que nos queda. Bueno, ya pasamos a limpio y vamos a ver qué nos quedó. Acá en el capacitor A, como les dije, esto se compacta, se convierte en uno solo. Entonces correspondería acá, capacitor A. Luego aquí nuevamente lo convertimos en uno solo al asociarlo. Entonces este capacitor vendría a ser la asociación B. Luego vemos esto y tenemos una nueva asociación. Como les dije, se compacta y pasaría a ser la asociación C. Acá. Aquí no sucedió nada. Sigue siendo la misma capacitancia, 11 microfaradios. Y acá, esta asociación al ser en serie se compacta nuevamente y tendríamos el capacitor D. Ahora volvemos a analizar, ¿siguen existiendo nodos? Efectivamente siguen existiendo nodos. Aquí se bifurcó y se unieron 3 cables. Pero ¿qué podemos? ¿Será que yo puedo trabajar en una sola línea estos 4? No, porque al haber la existencia de nodos, nosotros tenemos que trabajarlos por separado. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Una asociación en serie que la llamaremos capacitor E. Y abajo nuevamente otra asociación en serie que vamos a denominar capacitor F. ¿Con este podemos hacer algo? Aún no. Nos queda así. Ahora vamos a pasar nuevamente a limpio nuestra nueva asociación. Bueno, ya pasé a limpio lo que nos queda. Entonces, ¿qué nos queda acá? Al asociar estos dos, este de acá va a representar el capacitor E, que fue el que asociamos hace un momento.
Ahora, esta asociación de acá va a estar representada por este. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando limpio lo que nos queda para poder trabajar más ordenadamente. Y aquí nos quedó el capacitor D, que aún no podemos hacer nada con él. Seguimos viendo. Siguen existiendo nodos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estos dos se van a asociar. ¿De qué forma? Como pueden ver, no están sobre un mismo cable, están en paralelo. Entonces, a este capacitor lo vamos a denominar capacitor G. ¿Y podemos seguir trabajando? No. ¿Por qué? Porque existen nodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a pasar a limpio lo que nos quedó. Ya pasa limpio lo que nos quedaba y vamos a analizar. Este paralelo se compacta y lo pasamos acá. Sería capacitor G. Y aquí abajito solamente nos queda el capacitor D. Siguen existiendo nodos, entonces nosotros tendríamos como última asociación otro paralelo. Y a esto vamos a llamar el capacitor equivalente. Y vamos a representarlo con su diferencia de potencial. Entonces aquí nos quedaría el capacitor equivalente. Esto es lo que nos está pidiendo el problema como primer inciso y luego nos está pidiendo la diferencia de potencial y la carga en cada capacitor. Entonces vamos a trabajar en dos pasos. Lo primero, vamos a encontrar toda la capacitancia equivalente y luego vamos a hacer, como se vio en la anterior clase, el proceso inverso para poder encontrar los datos de cada capacitor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la parte de los cálculos. Bueno, aquí tendríamos el cálculo de la capacitancia A, del capacitor A. Queda el capacitor A, nuestra asociación en paralelo. Nosotros tenemos que es paralelo. Y analizamos en nuestro formulario cómo se trabajan los paralelos cuando nosotros vamos a encontrar. Bueno, me chipé un poco, van a disculpar. Nosotros vamos a ver cómo es que trabajan las asociaciones en paralelo. Las capacitancias se suman como una suma común y corriente. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el capacitor A? El capacitor A va a ser igual a la suma de estos tres capacitores que lo conforman. Tendríamos 1 microfarad más 2 microfarads más 3 microfarads. Nos quedarían 6 microfarads. Entonces ya tenemos que el capacitor A es igual a 6 microfarads o también llamado 6 microfaradios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el capacitor B. En esta asociación, igualmente al ser un paralelo, lo que vamos a hacer es sumar los capacitores que lo conforman. Entonces ponemos cálculo de capacitor B. Igualmente es en paralelo. Tendríamos entonces que el capacitor B es igual a 8 microfaradios más 10 microfaradios, lo hice desordenado, más 6 microfaradios. Como es una suma, no se va a alterar el resultado. El orden de los factores no va a alterar la suma en realidad. Entonces 18 más 6 sería 24 microfaradios. Y ya tendríamos el capacitor B, 24 microfaradios. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a encontrar el capacitor C. Nuevamente, al ser un paralelo, lo único que vamos a hacer es sumar sus capacitores que lo conforman. Entonces tendríamos cálculo de capacitor C. Los cálculos casi siempre no son la gran cosa, lo único que este trabajo es moroso. Ese es el único problema de realizar los circuitos. Hay que ser cuidadosos al momento de asociar y no olvidarnos de nada. Entonces tendríamos 4 microfaradios más 5 microfaradios. Eso nos daría igual a
9 microfaradios. Entonces el capacitor C es igual a 9 microfaradios. Y por último, en nuestro primer sistema nos quedaría lo que es el capacitor D. El capacitor D es una serie. ¿Cómo funcionan las series? Nos fijamos en nuestro formulario. Las series son la suma de los inversos. Entonces vamos a realizarlo. Cálculo de capacitor D. El capacitor D, si despejamos, nos va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre 7 microfaradios más 1 sobre 9 microfaradios. Y esto vamos a meter a la calculadora para no tener errores y no estar complicándonos la vida sacando términos comunes y demás. Y el resultado nos sale 3,9375 microfaradios. Aún no voy a redondear porque quiero que nuestro resultado salga lo más exacto posible. Para aquellos observadores que se están fijando en la calculadora, no va a faltar alguno que me pregunte por qué no le puse 10 a la menos 6 en la calculadora, aquí en esta parte. Porque al trabajar bajo la misma escala que son los microfaradios, si nosotros volvemos a repetir, no afecta en nada al resultado. ¿Sí? Es como si estuviéramos trabajando en centímetros con centímetros. Aquí no. ¿Cuándo vamos a transformar a 10 a la menos 6 este prefijo? Cuando ya estemos encontrando las cargas y los voltajes. Pero por ahora no nos afecta en nada. Simplemente copian el micro y ya estuvo. Ahora, ¿qué sigue? Ya terminamos el primer sistema. Y tenemos que ir al segundo esquema. Y tenemos nuestros datos. Tenemos capacitor B, capacitor A, capacitor C, el 11 que queda tal cual y el capacitor D. Para poder ubicarnos mejor vamos a pasar estos datos que encontramos al esquema. Bueno, ya pasé los datos que encontramos al esquema. Así no estamos complicándonos de estar fijándonos y dónde lo dejé. No, ustedes trabajen lo más ordenado posible y no les va a costar absolutamente nada poder seguir. Entonces ya, esto fue el primer esquema. Lo vamos a agrupar para que se entienda. Todos estos fueron los cálculos del primer esquema. ¿Sí? Primer esquema. A este le vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 para trabajar de la manera más ordenada posible. Bueno, vamos a continuar con el segundo esquema, que fue lo que nos quedó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos quedó? Nos quedaron dos series que vamos a calcularlas. Vamos a encontrar el cálculo del capacitor E, que es una serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Ya acomodé la hoja para que se pueda visualizar mejor. Es una serie. Entonces, sabemos muy bien que la serie, volvemos a revisar nuestro formulario, las series se trabajan con los inversos, la suma de los inversos. Entonces tendríamos el capacitor E despejando de la misma manera que acá, nos va a quedar 1 sobre capacitor B más 1 sobre capacitor A. Pero como ya nosotros pasamos nuestros datos directamente acá, lo único que vamos a hacer es reemplazar. 21 microfaradios y acá es 6 microfaradios. Tienen que ser cuidadosos al reemplazar, por eso no me voy a cansar de decirles de que sean ordenados al trabajar. Entonces vamos a meter estos datos a la calculadora y nos sale 4,66666. Vamos a trabajar con 4 decimales porque estamos en la parte de cálculos intermedios, ¿sí? Ya cuando estemos llegando al final vamos a redondearlo en 3 y en la respuesta final en 2. Así traten de hacer una especie de convenio entre todos para que los resultados no salgan tan disparejos. Entonces aquí nos quedarían, si estamos trabajando con 4, 6, 6, 6, 7, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo de qué nos tocaría del capacitor F.
Cálculo de capacitor F. Igualmente es una serie. Vamos a trabajar de la misma manera. No sé si vamos a acomodar esto para que se pueda ver bien. Vamos a encontrar en serie. Entonces, capacitor F va a ser igual a los inversos nuevamente. Sería 1 sobre el inverso del capacitor C más el inverso del capacitor. No tiene nombre, es 11 microfaradios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar directamente los datos que ya pasamos a nuestro esquema. Sería 9 microfaradios y acá 11 microfaradios. Vamos a meter esos datos a la calculadora. Como se dan cuenta, todo es mecánico en esta parte. No hay razonamiento, es simplemente analizar qué tipo de asociación es y aplicar la fórmula. Y nos queda 4,95. ¿Qué cosa? Microfaradios. Y ya tendríamos todo resuelto de nuestro esquema número 2. Segundo esquema. ¿Qué nos tocaría? El tercer esquema que tenemos acá, que ahorita vamos a hacer sus datos. Analizando el esquema número 3, ¿qué tendríamos? Esta asociación. No podemos hacer nada, entonces tenemos que encontrar el capacitor G. Y colocamos cálculo, capacitor, cálculo de capacitor G. Cálculo, capacitor G. Y es un paralelo. ¿Cómo se trabajan los paralelos? Como ya vimos anteriormente, es una suma lineal, una suma común y corriente de los capacitores que lo conforman. ¿Pero qué capacitores conforman el capacitor G? Como podemos ver acá, el capacitor E, que lo encontramos, y el capacitor F. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que ya encontramos para poder trabajar de una manera más ordenada. Tenemos el capacitor E, que es 4,6667 microfaradios, y el capacitor F, que es 4,95 microfaradios. Y ahí tenemos ambos datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar acá, entonces sería 4,6667 microfaradios más 4,95 microfaradios. ¿Y eso a qué sería igual? Metemos los datos a la calculadora nuevamente. Y la calculadora nos dio como resultado 9,6167, ¿qué cosa? Microfaradios. Esto fue ya el esquema 3. Tercer esquema. Ahora vamos a trabajar con nuestro esquema número 4, que lo tenemos acá. Y aquí nos está pidiendo ya el capacitor equivalente. Entonces, cálculo de capacitor equivalente. Si nos fijamos, es un paralelo. ¿Y de qué forma está conformado este paralelo? Por el capacitor G y el capacitor D. Entonces sería capacitor equivalente, es la suma de estos dos. Pero ¿qué sucede? Nosotros necesitamos pasar nuestros datos a limpio, por así decirlo. El capacitor G nos dio igual a 9,6167 microfaradios. Y el capacitor D, si observamos acá en nuestros cálculos anteriores, es 3,9375 microfaradios. Entonces, nosotros tendríamos el cálculo del capacitor equivalente. Hacemos una suma cualquiera y tendríamos 9,6167 microfaradios más 3,9375 microfaradios. Y ahí tendríamos nuestro capacitor equivalente, que es igual a, vamos a ver con la calculadora cuánto nos sale.
Nos salió 13,5542 microfaradios. Ahora sí, como es nuestro resultado, por así decirlo, final en la parte del cálculo del capacitor equivalente, vamos a redondearlo a 3 decimales. 13,554. El 2 a ser menor a 5 se mantiene. ¿Qué cosa? Por 10 a la menos 6 faradios. Aquí tendríamos una respuesta ya hecha, que es nuestro capacitor equivalente. Y la vamos a encerrar para que salte a la vista en nuestros cálculos. ¿Sí? Aquí ya tendríamos una respuesta y lo que vamos a hacer es pasar a nuestros datos de acá. 13,554 por 10 a la menos 6 faradios. Y tendríamos así. Este fue nuestro cuarto esquema. Ahora, ¿qué empezaríamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a hacer el proceso inverso para poder hallar los datos de cada capacitor en el sistema. Ya, tenemos que analizar bien qué datos tenemos en el capacitor equivalente, que es la parte final de nuestro sistema. Nosotros todo esto de acá lo hemos resumido en esto, ¿sí? Esta es una representación gráfica de todo el trabajo que hemos realizado de este circuito complejo. Hemos pasado a hacer uno simple, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tenemos ya el capacitor equivalente como dato. Y el problema nos dio la diferencia de potencial con la que está trabajando nuestra FEM, nuestra batería, lo que le va a dar energía a todo el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero, vamos a anotar nuestros datos. Capacitor equivalente es igual a 13,554 por 10 a la menos 6 faradios. Nuestra diferencia de potencial, nuestro voltaje equivalente, va a ser igual a 120 voltios. ¿Por qué? Aquí está nuestra FEM, es lo que le da energía a estos dos puntos que se encuentran en el nodo, que se repiten acá. Tenemos 120 voltios. ¿Qué nos falta? Carga equivalente. Eso no sabemos. Pero nosotros sabemos que en nuestro formulario tenemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿sí? Entonces, usando esta fórmula, que la vamos a anotar de manera general con un color diferente para que resalte en nuestro cálculo, tendríamos que capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Gracias a esta fórmula vamos a poder realizar todo lo que necesitamos simplemente realizando despejes a nuestra conveniencia. Si nosotros queremos encontrar la carga, la podemos despejar. Si queremos encontrar el voltaje, vamos a despejar la capacitancia. Con esta fórmula hacemos casi todo. Entonces tendríamos la carga equivalente. Aquí vamos a realizar nuestro cálculo. Carga equivalente va a ser igual a capacitor equivalente por voltaje equivalente. Eso sería igual a 13,554 por 10 a la menos 6 faradios por 120 voltios. Y nuestra carga equivalente nos quedará, vamos a ver, vamos a meter los datos a la calculadora, y nos da como resultado 1,626 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? ¿En qué se miden las cargas? Se miden en coulombio. Faraday por voltio, coulombio. Entonces ya tenemos nuestros datos del capacitor equivalente. Nos salió 1,626 por 10 a la menos 3 coulombio. Y esto lo vamos a encerrar, lo vamos a resaltar
para que al momento de pasar a limpio los datos no nos confundamos. Ahora vamos a seguir trabajando. Vamos a analizar qué sigue. Nosotros estamos haciendo un proceso inverso. Estamos acá. Pasamos a aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar los datos de todo esto. Entonces, el capacitor equivalente, ¿de dónde provenía? Provenía de un paralelo, compuesto por ¿cuáles? Por el capacitor G y el capacitor D. Entonces, pero ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber las características de una asociación en paralelo. Si analizamos nuestro formulario, en los paralelos, tenemos que la capacitancia es igual a la suma, las cargas igual, y las cargas igualmente son suma, y el voltaje es igual. Entonces, ¿con qué dato vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con el dato que nos da una equivalencia. ¿Para qué queremos más incógnitas? No nos sirven de nada. Entonces vamos a trabajar con los voltajes. Yo les recomiendo que trabajen con el dato que les sea igual, que les dé equivalencia. Entonces en el caso de los paralelos, los voltajes son iguales. Entonces, si los voltajes son iguales, quiere decir que el voltaje del capacitor, del capacitor equivalente va a ser igual al voltaje de los capacitores que lo forman. Entonces el capacitor D va a tener el mismo voltaje que el capacitor G. Y tendríamos de la siguiente manera. Vamos a poner los datos. Capacitor equivalente, voltaje equivalente es igual a voltaje D del capacitor D y voltaje G. ¿Y a qué es igual eso? A 120 voltios. Si tenemos esto de acá, ya tenemos entonces dos datos de los capacitores. Entonces pongamos los datos. Capacitor D, capacitancia en D, voltaje en D y carga en D. Ya el voltaje en D lo sabemos. Nuestro voltaje en D es 120 voltios. Nuestra capacitancia en D también la sabemos porque la hemos calculado ya. 3,9375 microfaradios. O más fácil, pongamos de una vez 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 faradios. Y ahora sí podríamos redondear, pero lo voy a dejar así. Y la carga en D es lo que no tenemos, pero la podemos encontrar gracias a esta fórmula que tenemos acá. Entonces nosotros ya sabemos que la carga en D va a ser igual a la capacitancia en D por el voltaje en D. Y tendríamos 3,9375 por 10 a la menos 6 faradios por 120 voltios. Entonces nuestra carga en D va a ser igual, vamos a calcular eso, y nos da como resultado 4,725 por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Coulombs, coulombios. Depende si ustedes quieren decirlo en inglés o en español. Algunos docentes lo manejan en inglés, otros docentes en español. Así que eso es indistinto, depende del gusto de cada persona. Y ya tenemos nuestros datos del capacitor D, que sería 4,725 por 10 a la menos 4 coulombs o coulombios. Y vamos a resaltar nuestro resultado para que lo podamos ubicar fácilmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los datos del capacitor G. Capacitancia en G, voltaje en G y carga en G. Capacitancia en G. Vamos a subir un poco la hoja. Capacitancia en G. La capacitancia en G es un dato, ya lo tenemos acá, lo calculamos anteriormente. Entonces tendríamos que 9,6167 microfaradios. Me vuelvo a olvidar. De una vez vamos a ponerle 10 a la menos 6, ¿qué cosa? Faradios. Voltaje
ya lo tenemos. Sabemos que los voltajes son iguales al ser un paralelo, entonces son 120 voltios. Y para la carga la vamos a calcular. Carga del capacitor G. Tendríamos capacitancia en G por voltaje G y sería 9,6167 por 10 a la menos 6 faradios por 120 voltios. Entonces tendríamos el capacitor G y la calculadora nos dio como resultado de este cálculo 1,154. Vamos a dejar ahí porque 004 ya, ¿para qué lo vamos a anotar? Por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Coulombio. Y vamos a anotar los datos acá. 1,154 por 10 a la menos 3 coulombio. Nuevamente vamos a resaltar nuestros resultados para tenerlos ahí. Listo, ya tendríamos esta parte del sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir retrocediendo. Nos vamos al esquema 3. Nosotros sabemos que el capacitor el capacitor G provenía de otro paralelo que estaba compuesto por el capacitor E y el capacitor F. Entonces vamos a volver a analizar qué tenemos. Al ser paralelo, como se les explicó anteriormente, sabemos muy bien que vamos a poner sabíamos que al ser un paralelo, ¿qué teníamos iguales? Si siguen con la duda, vamos a revisar nuevamente el formulario, los voltajes, como estuvimos trabajando hasta hace un momento. Entonces tiene los voltajes iguales. Entonces vamos a saber que voltaje G va a ser igual a voltaje F y va a ser igual a voltaje E. Es decir, voltaje de la asociación G va a ser igual al voltaje del capacitor F y voltaje del capacitor E. Nosotros ya tenemos el dato del capacitor G. Su voltaje sigue siendo 120 voltios. No ha cambiado nada porque hasta ahorita seguimos trabajando con paralelos. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a seguir con los cálculos. Se va a seguir trabajando de la misma manera. No va a variar casi nada. Vamos a ver. Listo, tenemos nuestra hoja. Y bueno, vamos a seguir analizando. Vamos a poner nuestros datos. Capacitor F. Capacitancia F. Voltaje F. Y carga F, que es lo que queremos encontrar. El capacitor F ya sabemos. Aquí está, ya lo hemos calculado. Su capacitancia es 4,95 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje 120 voltios. La carga F la vamos a encontrar. Carga F va a ser igual con el despeje capacitancia F por voltaje F. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la capacitancia F, que es 4,95 por 10 a la menos 6 por 120 voltios. ¿Y eso a qué sería igual? Y bueno, ya con los cálculos de la calculadora encontramos la carga en el capacitor F y nos da 5,94 por 10 a la menos 4 coulombios. Y ya podemos pasar limpio nuestro dato. 5,94 por 10 a la menos 4 coulombios. Y vamos a encerrar nuestros resultados. Y vamos a seguir con nuestro capacitor E. Entonces tendríamos capacitancia en E, voltaje en E y carga en E. La capacitancia en E ya la tenemos. 4,6667 por 10 a la menos 6 faradios
El voltaje sigue siendo 120 voltios, como se lo demuestra acá. Y nos falta encontrar la carga en E. Carga en E. ¿A qué va a ser igual? A la capacitancia en E por el voltaje en E. 4,6667 por 10 a la menos 6 faradios por 120 voltios. Calculando eso nos da 5,6 por 10 a la menos 4 coulombios. ¿Ya? Si se fijan, aquí salieron 0004, entonces lo dejamos así nomás. Y ponemos los datos que nos dio la calculadora. 5,6 por 10 a la menos 4 coulombios. Y ya tendríamos el capacitor E. Y vamos a continuar. Nosotros ya encontramos los datos del capacitor E y el capacitor F. Y tenemos que seguir analizando hacia atrás. ¿De dónde proviene el capacitor E? Proviene de una serie conformada por el capacitor B y el capacitor A. Y el capacitor F igualmente proviene de una serie, pero conformada por este capacitor de 11 microfaradios y por el capacitor C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar nuestros datos con los que vamos a trabajar. Nosotros aquí abajo tengo los anteriores cálculos que nos van a servir. Y bueno, aquí tenemos, si analizamos las series, vamos a trabajar. Sabemos que la capacitancia es la suma de los inversos. Las cargas van a ser iguales y los voltajes son la suma. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las cargas. En el caso del paralelo trabajamos con el voltaje. Aquí vamos a trabajar con las cargas. ¿Por qué? Repito, para evitar tener varias incógnitas, porque en este momento solo poseemos un dato, tenemos que trabajar con la ecuación que tenga equivalencia, ¿sí? Entonces, en el caso de la serie, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga del capacitor E va a ser igual a las cargas de los capacitores que lo conforman. En este caso, la carga del capacitor B y la carga del capacitor A. Van a ser iguales a ¿qué? ¿A cuántos coulombs? Nosotros tenemos el cálculo por acá, lo que estábamos encerrando, ¿cierto? Entonces, carga en E, no se ve muy bien, lo vamos a subir un poco. La carga en E es 5,6 por 10 a la menos 4 coulombs. Y ya en base a eso vamos a poder encontrar los anteriores datos. Lo que hemos estado encontrando, voltaje y carga. Volvemos a nuestro esquema y vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos que capacitor B, carga B y voltaje B. La capacitancia B la tenemos como dato porque la calculamos en la anterior parte del ejercicio. Por eso les decía que es mucho más cómodo pasar los datos al esquema. Entonces sería 24 por 10 a la menos 6, ¿qué cosa? Faradio. La carga B ya la tenemos acá, que va a ser igual a la carga del capacitor E. 5,6 por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Coulomb. ¿Y qué nos faltaría? Voltaje. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Pues despejando nuestra fórmula principal. Sabemos que entonces voltaje va a ser igual a carga sobre capacitancia. ¿Qué hice? Un simple despeje. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ya, vamos a seguir trabajando. Vamos a encontrar el voltaje en B. El voltaje en B va a ser igual a la carga 5,6 por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Coulombs. Sobre la capacitancia 24 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto va a ser igual a, vamos a meter los datos a la calculadora. Y la calculadora nos lanza como resultado 23,3333. Vamos a trabajar con 3 decimales, entonces 333. ¿Qué cosa? ¿En qué se mide el voltaje? En voltios. Y sabemos que coulomb sobre faradio da voltio. Entonces,
ponemos nuestros datos en esta parte. 23,3333 voltios. Y ya tendríamos los datos del capacitor B. Continuando, ya lo tengo resaltado, vamos a encontrar los datos del capacitor A. El capacitor A, tenemos su capacitancia, la carga y nos faltaría el voltaje en A. La capacitancia de A es igual a 6 por 10 a la menos 6 faradios. Su carga es esta de acá, por la igualdad, 5,6 por 10 a la menos 4 coulombs. Y el voltaje lo vamos a hallar de la misma manera. Carga sobre capacitancia. Entonces, voltaje en A va a ser igual a la carga, 6,6 por 10 a la menos 6 coulombs sobre su carga, sobre su capacitancia, 5,6 por 10. Aquí había un error. Vamos a corregir el pequeño error que fue de dedo. Vamos a encontrar el voltaje en A, que es carga sobre capacitancia. Entonces esto sería igual a la carga en A sobre la capacitancia en A. Sabemos que la carga es 5,6 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Coulombs. Sobre su capacitancia es 6 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso vamos a meter a la calculadora. Y ahora, como pueden ver, tenemos 93,33, ¿qué cosa? Voltios. Y ya tendríamos nuestro voltaje en la asociación A, en el capacitor A. Entonces tendríamos 93,33 voltios. Y ya nos estamos acercando al final, estábamos en esta asociación, ¿cierto? Que nos faltaría la última parte de nuestro esquema y así poder resolver todo. Un detalle que me olvidé mencionar al principio del video es que nosotros en el enunciado estaban numerados, yo no los numeré. Vamos a numerar los capacitores para poder ubicarnos mejor de la siguiente manera. Este va a ser capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5, capacitor 6, capacitor 7, capacitor 8, capacitor 9, capacitor 10 y capacitor 11. Ahora sí vamos a poder seguir trabajando. Si seguimos con el análisis, aquí ya tendríamos nuestro sistema principal. Entonces, vamos a seguir. Tenemos 1, 2, 3, 4 asociaciones que vamos a ir hacia atrás. Esta es la parte más pesada del trabajo, pero ya estamos llegando al final. Entonces, vamos a analizar. Empecemos con A, que es lo que ya tenemos acá. Tenemos que A es un paralelo. ¿Qué tenían iguales los paralelos? Por si no se acuerdan, volvemos a nuestro formulario. Sagrado el formulario. Voltajes son iguales. Entonces, nuestros voltajes al ser iguales, vamos a tener que voltaje en A va a ser igual a voltaje de capacitor 4 igual al voltaje del capacitor 5 y igual al voltaje del capacitor 6, ya que es igual ese voltaje a 93,33 voltios. Entonces ya podemos desglosar nuestros datos. Empecemos con el capacitor 4. Capacitor 4 quiere decir que tiene una capacitancia 4, una carga 4 y un voltaje 4. La capacitancia 4 nos la dio el problema al principio, es de 1 por 10 a la menos 6 faradios. La carga 4 no la tenemos y el voltaje 4 lo acabamos de descubrir, 93,33 voltios. Y vamos a encontrar nuestra carga 4. Tenemos esta fórmula, vamos a despejar, sabemos que la carga es igual a voltaje por capacitancia. Entonces la carga 4 va a ser igual a voltaje 4 por capacitancia 4. El voltaje 4 es 93,33 voltios por la capacitancia 4, que es
1 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Y a qué va a ser igual esto? Vamos a meter a nuestra calculadora, nuestra carnicera. Nos da como resultado 9,333 por 10 a la menos 5. ¿Qué cosa? Coulombs. Voltaje por faradio, coulomb. Y es más, nos coincide porque la carga se mide en coulombs. Siempre las unidades nos tienen que coincidir, si no estaría mal. Y pasamos nuestros datos al limpio. 9,33 coulombs. Seguimos con el problema en este día lluvioso y vamos a tener el análisis del capacitor 5. Entonces tendríamos capacitancia 5, voltaje 5 y carga 5. El capacitor 5 tiene una capacitancia que nos dio el problema de 2 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje lo tenemos acá, 93,33 voltios. Y la carga la vamos a encontrar de la misma manera que encontramos la carga 4 y las anteriores, con nuestra formulita. Entonces sería voltaje 5 por capacitancia 5, 93,33 voltios por 2 por 10 a la menos 6 coulombs, faradios, la capacitancia es en faradios. La carga 5 nos va a dar, nos da 1,86 redondeado 7 coulombs. Y pasamos nuestro dato, 1,867 coulombs. Y podemos seguir. Continuando, tendríamos los datos del capacitor 6. Tendríamos capacitancia 6, voltaje 6 y carga 6. El voltaje sigue siendo 93,33 voltios. La capacitancia 6 nos la dio el problema, 3 por 10 a la menos 6 faradios. Y la carga vamos a volver a encontrarla de la misma manera. Voltaje 6 por capacitancia 6 va a ser igual a 93,33 voltios por 3 por 10 a la menos 6 faradios. Y la carga 6 es igual a 2,7999. 2,7999. Vamos a escribir así: 79,99 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Coulombs. Y aquí lo vamos a redondear. 2, esto pasaría a ser 8. Debería ser con 3 decimales, pero como salió 9999 ya damos por hecho que es 8 por 10 a la menos 4 coulombs. Con esto ya terminaríamos toda la asociación A. Ahora vamos a seguir con la asociación B. Sigue siendo paralelo, quiere decir que nuestros voltajes, voltaje en A va a ser igual a, voltaje en B, ya no estamos con el capacitor A, estamos voltaje en B, va a ser igual a los voltajes de los capacitores que lo forman, en este caso 1, 2 y 3. Voltaje 1 igual a voltaje 2 y voltaje 3. ¿A qué es igual esto? Vamos a fijarnos en nuestros datos. Voltaje B es 23,333 voltios. Entonces vamos a continuar viendo los datos que necesitamos. Entonces tendríamos que la capacitancia 1, voltaje 1 y carga 1. La capacitancia 1 nos la dio el problema, 10 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje 1 lo tenemos acá, 23,333 voltios. Y la carga la vamos a encontrar como ya vinimos haciendo todo este tiempo, despejando de nuestra fórmula. Entonces tendríamos que la carga 1 va a ser igual a capacitancia 1 por voltaje 1. Entonces capacitancia 1 es 10 por 10 a la menos 6 faradios por 23,333 voltios.
¿Y esto a qué sería igual? Nos da la carga 2,33 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Sí? Entonces vamos a escribir nuestros datos acá. Carga 1 va a ser igual a 2,333 coulombs. Vamos a seguir con los datos del 2. Capacitancia 2, voltaje 2 y carga 2. La capacitancia 2 nos la dio el problema, la tenemos acá. Sería 8 microfaradios. No se nota muy bien, pero sí es un 8. Como pueden ver acá. Y vamos a seguir. Entonces capacitancia 2 es 8 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje sigue siendo 23,333 voltios. Y la carga la vamos a encontrar de la siguiente manera. Carga 2 va a ser igual a capacitancia 2 por voltaje 2. La capacitancia 2 es 8 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje 2, 23,333 voltios, que es igual a carga 2, es igual a 1,867, vamos a redondear, por 10 a la menos 4 coulombs. Y ya tendríamos los datos de la carga 2, los pasamos acá, 1,867 por 10 a la menos 4 coulombs. Vamos a seguir con el ejercicio. Acá tenemos ya los datos resaltados. Ahora sí se pueden visualizar. Y vamos a continuar con nuestros datos en el capacitor 3. Tendríamos capacitancia 3, voltaje 3 y carga 3. El voltaje 3, 23,333 voltios. La capacitancia 3 nos la da el problema, 6 microfaradios. Quiere decir 6 por 10 a la menos 6 faradios. Y la carga vamos a encontrarla en este momento. Carga 3 va a ser igual a capacitancia 3 por voltaje 3. Reemplazando datos tendríamos que 6 por 10 a la menos 6 faradios por 23,333 voltios nos tiene que dar nuestra carga. Y vamos a meter los datos a la calculadora. Y nos da como resultado 1,3999 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Coulombs. No se olviden de las unidades. Entonces tendríamos 1,4 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Coulombs. Y ya asociación C. La asociación C está formada por un paralelo del capacitor 7 y el capacitor 8. Pero nosotros tenemos que saber de dónde viene la asociación C. Pues bien, la asociación C provenía de la serie del capacitor F. Y esos datos no los tenemos aún. Entonces vamos a analizar qué datos tenemos. Si volvemos hacia atrás en nuestros cálculos, tenemos los datos de F. Aquí los podemos verificar, los datos del capacitor F. Y al ser en serie, las cargas son iguales. Entonces tendríamos que carga del capacitor F va a ser igual a carga de C. Y al mismo tiempo, carga del capacitor 9. Este 11 de acá es 9, que se repitió acá. Entonces del capacitor 9. Y ahora sí vamos a igualarlo con los datos que tenemos. Aquí está, capacitor F, la carga es 5,94 por 10 a la menos 4 coulombs. Y vamos a encontrar los datos del capacitor C y del capacitor 9. Primero vamos a encontrar capacitancia 9, voltaje 9 y carga 9. Entonces tendríamos que la capacitancia 9 nos la dio el ejercicio, que es 11 por 10
a la menos 6 faradios. El voltaje 9 lo tenemos que encontrar y la carga 9 nos la dan 5,94 por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Coulombs. ¿Cómo vamos allá a voltaje? Despejando de la fórmula. Entonces el voltaje 9 va a ser igual a la carga 9 sobre la capacitancia 9. Nuestra carga 9 es 5,94 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 voltios sobre nuestra voltaje 9 sobre nuestra capacitancia 9, que es 11 por 10 a la menos 6 faradios. Y vamos a ver cuánto nos sale eso. Nuestro voltaje número 9 del capacitor 9 corresponde a 54 voltios. Y aquí tendríamos el dato, 54 voltios. Ahora vamos a encontrar los datos de la asociación C. Tendríamos capacitancia C, voltaje C y carga C. La capacitancia C, vamos a ir a nuestros datos que ya habíamos hallado, es 9 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje C lo vamos a encontrar, y la carga C sabemos que es la misma de la asociación F, por 10 a la menos 4 coulombs. Ahora, para encontrar el voltaje en C se repite lo mismo, solamente tenemos que despejar de la fórmula general. Entonces sería igual a nuestra esto es coulomb, a la carga sobre la capacitancia. Entonces la carga es 9 por 10 a la menos 6 faradios. 9 por 10 a la... Nuestra carga es igual a 5,94 por 10 a la menos 4 coulombs sobre la capacitancia. 9 por 10 a la menos 6 faradios. Y ya tendríamos el voltaje en C. El voltaje en C va a ser igual a 66 voltios. Y nosotros vamos a copiar esto acá. Ahí tenemos los 66 voltios. Ahora que tenemos los datos de la asociación C, podemos encontrar los datos del capacitor 7 y del capacitor 8. Entonces vamos a continuar. Al ser un paralelo, los voltajes van a ser iguales. Entonces voltaje de la asociación C va a ser igual a voltaje 7 e igual a voltaje 8. Eso va a ser igual a 66 voltios. Ahora vamos a desglosar nuestros datos. Tenemos capacitancia 7, voltaje 7 y carga 7. Y también tendríamos capacitancia 8, voltaje 8 y carga 8. Los voltajes son los mismos. Y las capacitancias nos la dio el problema. 4 y 5 microfaradios respectivamente. 4 por 10 a la menos 6 faradios. Y 5 por 10 a la menos 6, no se está viendo nada, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Las cargas son nuestros datos, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Las cargas son nuestras incógnitas y las vamos a encontrar despejando de acá. Entonces carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces en el caso del 7 sería capacitancia 4 por 10 a la menos 6 faradios por voltaje 66 voltios. Eso va a ser igual a 2,64 por 10 a la menos 4 coulombs. Ahora vamos a encontrar la carga 8 y eso es igual a su capacitancia 5 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje 66 voltios. Entonces la carga 8 va a ser igual a 3,3 por 10 a la menos 4 coulombs. Y esto vamos a pasar a nuestros datos. 2,64 por 10 a la menos 4 coulombs y 3,3 por 10 a la menos 4 coulombs.
Y para concluir nos faltaría la asociación D, que viene constituida por el capacitor 10 y el capacitor 11. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a buscar, al ser una serie, vamos a tener que las cargas son iguales. Entonces tendríamos carga D va a ser igual a la carga 10 y a la carga 11 del capacitor 10 y 11 respectivamente. Ahora, ¿qué tendríamos? Vamos a desglosar, pero primero tenemos que saber cuánto vale nuestra carga D, y para ello vamos a buscar en nuestros datos donde tenemos los datos de D, y los tenemos acá. La carga D es 4 por 725 por 10 a la menos 4. 4,725 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces ahora vamos a desglosar. Tendríamos capacitancia 10, carga 10 y voltaje 10. Y también tendríamos la capacitancia 11, la carga 11 y el voltaje 11. Y ya estaríamos casi concluyendo nuestro ejercicio tan eterno. Entonces ya la capacitancia 10 nos la da el problema. 7 por 10 a la menos 6 faradios. La carga ya la encontramos. 72,5 por 10 a la menos 4 coulombs. Y el voltaje lo vamos a encontrar. ¿Cómo? Repito, usando nuestra formulita, que era capacitancia igual a carga sobre voltaje. Seguimos con nuestros datos. La capacitancia 11 nos la dio el problema, que es 9 por 10 a la menos 6 faradios. Y la carga es la misma que en el capacitor 10 y en la asociación D. Por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Coulombs. Y vamos a hallar el voltaje 10 y el voltaje 11. Voltaje 10 va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces su carga es 4,725 por 10 a la menos 4 coulombs sobre su capacitancia, que es 7 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso nos saldría, nos da 67,5 voltios. Ahora vamos a tener el voltaje 11, que va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Su carga igualmente 4,725 por 10 a la menos 4 coulombs. Y la capacitancia es 9 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Y cuánto nos saldría esto? Nos da como resultado 52,5 voltios. Y copiamos nuestros datos, 67,5 voltios y 52,5 voltios. Hasta aquí ya concluiríamos el ejercicio. Tenemos los datos de los 11 capacitores que teníamos en nuestro circuito. Lo único que nos faltaría sería centralizar todos nuestros datos para tener una respuesta ordenada y poder completar lo que se nos está pidiendo. Así que en un momento vamos a centralizar todos los datos. Una vez ya centralizados todos nuestros datos, aquí tendríamos los 11 datos de los capacitores, todas las capacitancias, todos los voltajes y por último todas nuestras cargas. ¿De dónde saqué estos resultados? Están encerrados y era lo que íbamos centralizando y resaltando con colores. Como pueden ver, aquí está todo nuestro trabajo. Pero nos falta una respuesta más, que es la energía del sistema. Ahora, como paso final, el ejercicio nos pide la energía total del sistema. Nosotros sabemos que para la energía de un capacitor es carga por voltaje medios es igual a la energía y se mide en joules según el sistema internacional. Pero ¿cómo podemos? Esto es la energía de un capacitor, pero no nos olvidemos que nosotros hicimos que todo este sistema se reduzca a uno sencillo, que era nuestro capacitor equivalente. Nosotros ya tenemos esos datos.
Entonces, con los datos del capacitor equivalente, que vendría a ser la forma abreviada de todo este sistema, nosotros podemos encontrar la energía del capacitor. Entonces, tenemos que recurrir a nuestros datos de capacitor equivalente. Aquí tenemos los resultados de todo, pero tenemos que volver hacia atrás. Nuestra capacitancia equivalente fue 13,554. Y tenemos la capacitancia y teníamos el voltaje que era 120 voltios. Aquí están los datos: capacitancia, voltaje y carga del capacitor equivalente. Entonces vamos a copiarlo. Tenemos el voltaje 120 y la carga es 1,626 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a poner 1,626 por 10 a la menos 3. Volvemos a revisar. 1,626 por 10 a la menos 3 coulombs por el voltaje 120 voltios sobre 2. Eso nos va a dar nuestra energía del sistema. Es igual a nuestra energía. Energía del sistema va a ser igual, y lo calculamos en la calculadora. Y la energía del sistema nos dio 9,756 por 10 a la menos 5 joules. Como pueden ver, este circuito, los pasos son mecánicos, son sencillos, solamente se usa un poco de razonamiento al momento de ir hacia atrás. Lo que sí es moroso y hay que ser muy ordenado. Incluso al momento de pasar los datos, acá en algún momento me di cuenta que no puse la notación científica y eso hay que estar pendiente. Entonces, con esto ya están listos para poder realizar circuitos en serie y paralelos de capacitores. Esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego.